Hola, Hola Alejandro, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú, Yuri? Un gusto conocerte. El gusto es mío, ¿dónde andas? ¿A dónde vas? En mi coche. Es que están construyendo en mi casa y hay mucho ruido, entonces ahora decidí la llamada desde la comodidad de mi coche. Ah, excelente, buen Sí, escenario. para escucharnos bien, ¿no? Porque si no. Sí, exacto. Pues qué gusto conocerte. No sé si se va a conectar esta vez, Betty, sí, el, pero, ok, no tuviste problema para entrar, ¿verdad? no, con el link entré directamente, sí. Ah, ok. Entonces, pues, no sé, ok. Pues qué gusto, y bueno, pues agradecer a Betty, ¿no? Que nos haya contactado. Sí, que nos haya, exacto, para esta charla. Sí, exacto. Hay muchas cosas que comentar, el, pero bueno, no sé si tú tengas alguna inquietud en particular primero. No, en realidad no, pero Betty me hizo el favor de hablarme acerca de ti, de tu trayectoria, y la verdad es que es algo impresionante tu currículum. Entonces, la verdad es que yo estaba muy emocionado de platicar contigo porque se ve que eres de esta trayectoria muy analítica y eso me encanta. Sí, sí, bueno, es un punto que podemos profundizar al ratito. Sí, siempre he sido muy analítico y yo pensé que eso era una de mis fortalezas y ya posteriormente te platicaré que descubrí que sí es una fortaleza, pero puede ser también una ¿Debilidad? debilidad. Este, pero quería yo empezar preguntándote, me decía Betty que vas a tener una operación. Sí, el día de mañana. ¿De qué te van a operar? Del abdomen tengo una cicatriz por una quemadura que me hice cuando era niño y pues nada, me van a ayudar. Qué Ajá, susto. ok, sí, bueno, el, vamos a empezar, hay muchas cosas que quiero preguntarte, y, Sí. pero quizás antes decirte que siento mucha empatía contigo, porque cuando yo, no cuando tenía tu edad, antes, yo creo que más o menos como a los 18 años, y quizás, no recuerdo a qué edad lo empecé a soltar, Ujú. pero debe haber sido más o menos por la edad que tienes. Yo pensé que yo me iba a dedicar a ser escritor y, y me gustaba mucho el género de la novela negra. ¿También lo escribías? No lo llegué a escribir, no recuerdo si haya empezado algún cuento, no recuerdo, no, ahorita que hiciste la pregunta, yo creo que Ujú. no, pero el, sí leí mucha novela negra, a, los clásicos, ¿no? Complot Desde Agatha, mongol, ¿cómo? complot mongol. Creo que ese no lo leí, pero sí era uno de los clásicos, Complot Mongol, ahorita que lo dices, pero ahorita no Sí, estaría. sí, Pero, por ejemplo, pero Agatha Agatha Christie, Christie, buenísima. pero sí, no recuerdo ahorita que lo dijiste, Ujú. pero sí, a varios, ahorita voy a ir a, Dashiell Hammett, bueno, muchos, ¿no? Y de hecho tenía un amigo que es poeta, Luis Barranco, Ujú. de origen panameño, que con él también era muy fanático de la novela negra, quizás todavía mucho más que yo. El, entonces, este,
al pensar en ti, pues me hizo recordar mucho esa época, ¿no? Entonces, y luego pues entré a ver el, la, el video, ¿no? Que tienes acá, se me Sí, hizo muy buen del detalle. código QR. Sí, se me Qué hizo buen bueno que te detalle. gustó. Ajá. Este, y quiero empezar con una confesión. Este, porque no sé si te comentó Betty, pero yo me he metido mucho en el budismo y en la parte espiritual. Ujú. No, no me dijo, Entonces, pero mira. hace mucho que dejé bueno, me he dedicado mucho al periodismo, pero dejé prácticamente de leer novelas cuando fui un gran lector de novelas, ¿no? De todas. En general, ajá. Yo pensé que ya no iba a volver a leer una novela en mi vida y, y menos una novela negra. Entonces, pero dije, bueno, como te tengo que entrevistar, entonces tengo que leer algo, pero te confieso que nada más he leído el primer capítulo, Ajá. ¿sí? Este, el, y lo primero que me impactó cuando leí tu historia es que dices que naciste en el México violento de 1994. Ujú. Entonces, esa parte, esa frase me impactó, el, porque de alguna manera se dice que el ser humano, origen es destino, o geografía es destino, o los genes son destino, pero de alguna manera tu contexto te marca. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer era hasta qué punto este contexto te ha marcado, nacer primero, cómo describes este México violento? Porque Sí, seguramente no es como yo lo veo. Y segundo, cómo te ha marcado? Ujú. el México violento. Pues, eh, primero que nada, empecé a describir el México violento ya obviamente cuando tenía un poco más de conciencia. En realidad, pues claro que cuando nací no tenía idea. Sin embargo, me pareció algo muy interesante el llamarlo así, porque es 1994, así como 1995, o sea, digamos alrededor de esos años. Yo creo que es un momento en el cual México se está preparando sin saber para la alternancia de poder para empezar, ¿no? Y antes de eso ya habían sucedido algunos contextos socioeconómicos y políticos que habían estado golpeando a México. Pero la razón por la que lo llamo violento es porque no solamente habían estado sucediendo estas perspectivas, sino que, digamos, el género negro o también de crimen, precisamente es un dibujo o un retrato de cómo es la sociedad. Y la sociedad de México, lamentablemente, como en muchas otras sociedades, ha tenido violencia contra la mujer, violencia contra grupos vulnerables desde antes del 94, durante el 94 y hasta la fecha, claramente. Obviamente ahorita lo estamos viendo un poco más con la parte de los feminicidios, pero claro que siempre han existido. Entonces me pareció que a mí me marcó mi vida tanto como mexicano desde el momento en el que nací, porque estuve expuesto a todas esas noticias que pasaban, ¿no? A lo mejor sí fui creciendo en un contexto infantil y todo, pero esas noticias sucedían mientras yo estaba creciendo y esas noticias yo siento que, o esa información me hizo querer escribir novela negra con el objetivo de presentarle al lector un contexto de cuando una persona por su vulnerabilidad se ve ultrajada, como lo sucede todo el tiempo, y cómo se ve ultrajada por otras personas que necesariamente porque tienen más poder sobre otra persona tienden a dañarla de maneras no solamente psicológicas, sino también emocionales y físicas. Y eso termina o se traduce en asesinato,
se traduce en manipulación y en otro tipo de condiciones que para mí en la adolescencia conceptualicé como parte de nuestra naturaleza humana. Ok, interesante. ¿A qué edad fuiste consciente de esa violencia? Yo creo, cuando fui más consciente, siento que siempre fui consciente, pero cuando empecé a generar no solamente más conciencia, sino también una opinión al respecto, fue alrededor de los 16, 15 o 16 años, que de hecho fue el momento en el cual empecé a escribir La otra vida de Rebeca Smirnoff. Ok, entonces, ¿tú sientes que de alguna manera ese contexto te influenció para irte hacia la novela negra? Sí, exactamente. Ese contexto, el escucharlo tanto, y eso es algo Ujú. que acabo de concluir. La verdad es que no publiqué este libro concluyendo esto, pero justamente me estaba preguntando qué es lo que me hace escribir tanto género negro, además de que me gusta mucho y me parece un género muy inteligente y eficiente. También es esto, que es un género que para mí es la mejor manera de describir esta parte de la vulnerabilidad de la sociedad por medio de un crimen. Ajá, el, ok, el, bueno, la, o sea, ¿te llevó 9 años escribirla, esta novela? Sí, bueno, un poco menos. La empecé a escribir hace 10 años o 9 y algo, ¿no? Pero claramente Ujú. mi proceso de escritor también empezó a esa edad aproximadamente. Entonces, yo diría que la terminé como 5 años después, intermitentemente, pero claro que se fue transformando a lo largo de todos estos 10 años. Durante estos 10 años tuve la oportunidad de aprender de otros escritores, de otros mentores que tuve tanto en la escuela como afuera, incluso ahora. Y este tipo de influencias me han hecho robustecer el libro en el sentido de darle más calidad o tratar de darle más calidad, aunque sé que mi proceso como escritor no termina, pero Ujú. sí me hizo cambiar mucho. Por ejemplo, hace como 3 años tuve la oportunidad de entrar a un certamen, a un reto literario donde teníamos que hacer un cuento con base a la influencia del estilo narrativo de Juan Rulfo. Entonces, ahí había muchas cosas técnicas que él utilizaba que nosotros teníamos que utilizar en nuestro propio cuento, ¿no? Tanto los temas que trataba como los recursos en diálogos, en adjetivos, todo eso. Yo puedo decir que hay un antes y un después entre cómo escribía, porque siento que Juan Rulfo me hizo entender de qué manera puedo plasmar mejor las ideas y después de terminar este reto, regresé a mi libro y revisé de nuevo y corregí muchísimas, muchísimas cosas. Ok, el, hablas ahorita de un concepto de unas, una sociedad, decías, ¿Vulnerable? ajá, exacto. El, ¿cómo defines eso? Am, el- la vulnera- yo defino la vulnerabilidad como una condición de nuestra naturaleza, como solamente por el hecho de ser humanos tenemos vulnerabilidades tanto físicas como emocionales y psicológicas. Entonces, dentro de la sociedad, y esa es más bien mi perspectiva, em, las personas que tienen una vulnerabilidad más alta, y de hecho lo vemos en grupos vulnerables como lo son las mujeres, los grupos LGBT, niños, viejitos, ese tipo de personas que se notan más vulnerables o tienen más, ¿cómo se dice? Son más propensos a sufrir por personas que se hacen ver menos vulnerables en comparación a ellos, ¿no? Entonces yo creo que esta sociedad en conjunto tiene varias vulnerabilidades, pero también por individuos. Cada uno de los individuos tiene Ujú. esta condición como muchas otras, porque así como hay personas crueles, todos podemos tener esos comportamientos
erráticos. Todos podemos manipular a otra persona, ¿no? Ahí entra ya un dilema moral también. Ajá, ¿y cuál crees que sea la causa o la razón o la explicación de esto? La causa, em, yo creo que tiene que ver con, en muchos de los casos, y sobre todo hablando de crímenes, o sea, un poquito cerrándolo a crímenes, tiene que ver con una idea irracional de la misma persona que es la victimaria y que trata de imponer poder sobre otra solo por el hecho de ser más fuerte, o más, o tener más. Y además la idea de la otra persona que, que acepta esa vulnerabilidad. No opino que todos tienen esta condición de aceptar que son vulnerables y por eso es que también ceden, pero sí opino que muchas de estas personas terminan cediendo y con eso terminan cediendo su libertad. Ajá. Dices que esto es parte de la naturaleza humana. Ujú. Ajá. Sí, este tipo de conclusiones las comencé a sacar también a partir de la adolescencia, porque empecé a leer un poco de filósofos como Thomas Hobbes, como Jean-Paul Sartre y otros filósofos, ¿no? En realidad una filosofía ligeramente que tiende al existencialismo. No soy experto en filosofía existencialista, pero a partir de esto empecé a sacar yo mi propia filosofía. Y hay algunas de esas filosofías que tienden a empezar como que el hombre es malo por naturaleza, que su naturaleza es ser mala, es ser malo o hacer cosas malas. Sin embargo, existen este tipo de constructos sociales como son los dilemas morales, contratos sociales, etcétera, que nos ayudan a estar en una sociedad en paz o en armonía. Entonces, a partir de este estudio y de este tipo de conclusiones que empecé yo a hacer, empecé a tratar de visualizar a las personas que rompían este esquema, personas que a lo mejor rompían el tema de un contrato social y la paz entre dos personas por el hecho de querer más, por el hecho de ambición, por el hecho de querer más poder o simplemente por la satisfacción de imponerle a otra persona. Ok. El, y bueno, mencionas el contrato social y esto me trajo a la mente a Juan Jacobo Rousseau que plantea la tesis o la antítesis a lo que plantea Hobbes, ¿no? Hobbes plantea que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Y tiene que Ujú. existir el leviatán, el Estado que lo sujete, que lo controle. Exacto. Pero Juan Jacobo Rousseau plantea la versión contraria, que es que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Ujú. Este, el, entonces, ¿cómo concilias? ¿A qué síntesis llegas? Eh, bueno, sí, eso está bastante, dicho, es una pregunta interesante porque a partir de esto sale mi propia conclusión. Yo no creo necesariamente que el ser humano sea malo por naturaleza, o tampoco extremadamente bueno. Justamente lo que quiero plasmar en la narrativa es ver, y sobre todo en la otra vida de Rebecca Smirnov, es que el ser humano es un ente neutral para mí. Eso es para mí ente neutral que tiene con las decisiones, tiene la libertad de pasarse a uno o a otro lado. Y esas Ajá, decisiones son con base a sus intereses, pero también con base a su propia concepción de la realidad, a su propia concepción de la perspectiva. Por eso es que hay personas que crecen en violencia y causan violencia, o personas que eh, nacen y crecen creyendo que son mejores que otros y claro que tratan de imponer lo mismo cuando tienen su propia, cuando son adultos, por ejemplo. ok, Pero también hay personas buenas, claro, hay personas que deciden hacer cosas buenas, que deciden ser empáticas y solidarias. ajá. Bueno, siempre se ha dicho que todos tenemos como un diablito y un angelito, ¿no? Sí, Y depende a quién alimentas más, ¿no? A quién... sí. O qué consecuencias estás dispuesto a aceptar, ¿no? Porque también, pues, sí, no quita que estamos viviendo en una sociedad que también hay reglas
y a esas consecuencias, aunque a lo mejor no, digamos, saliéndonos un poco del tema de hay reglas en la ley, también hay consecuencias. Cuando tú dañas a una persona hay una consecuencia que también va para ti. Entonces tienes que estar, también estoy como muy de acuerdo en que tienes que ser muy consciente, y eso ahí entra un poco en la parte de del sentido común, para identificar qué tipo de acciones estás haciendo y cómo están causándole daño o bienestar a otras personas. Y con base en eso, pues tú ya corregirlas o incentivarlas. Exacto, pero esto nos lleva a que qué tan consciente es la persona que está ejerciendo la violencia o está causando un daño a otro. Exacto. Yo creo que existen los dos. Existen personas que lo hacen de manera inconsciente, ya sea por hábito o porque esa es su propia concepción de la realidad, pero también personas que lo hacen consciente, y estas personas pueden ser conscientemente activas de una manera en la cual sí quieren causar ese mal, pero también, y ahí entra un poco los protagonistas, por ejemplo, de La otra vida de Rebecca Smirnoff, que son personas que a lo mejor al principio pareciera que pertenecen a una sociedad, son personas normales, personas conformes y personas comunes, por así decirlo. Sin embargo, se van encontrando con experiencias y con eventos que atentan contra su libertad, pero también contra su vida y la vida de sus seres queridos. Entonces, eso les genera a ellos una conciencia de que lo que están haciendo para ya sea conservar o recuperar su libertad, o su dignidad también como ser humano, todo esto que están haciendo también termina siendo un crimen. Pero ahí es donde trato de plantear este otro tipo de conciencia que no surge de causar daño por placer, sino causar daño por justicia. Hay un poco el dilema moral, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defender a alguien que queremos, ¿no? Pues de hecho lo comenta Héctor, ¿no? En el amigo En el de primer capítulo. que él dice, pues lo hicimos por justicia, ¿no? Exacto. Cuando le pregunta a Alejandro si eran asesinos, de verdad, si se tenían que creer toda esa historia, que al final de cuentas sí lo son. La definición de asesino es asesinar a alguien, pero Héctor trata de mantener ya sea para mantener la cordura, pero trata de meter este concepto de sí, asesinamos, pero lo asesinamos por esta razón que es muy buena para nosotros. Es una Ajá. buena razón que nos obligó a asesinar. Sí, pero ahí había algo muy importante que, pero quiero regresar a eso más adelante. O sea, primero quería, o sea, agotar esta parte de qué tan consciente estamos y ligarlo con lo que decías, si uno es analítico, porque Ujú, es algo que a mí me ha inquietado. Y te quería hacer dos comentarios. Por ejemplo, puede haber una gente que esté planeando un crimen durante ujú. 6 meses, con todos sus detalles. Este, yo no pensaría que está muy consciente, pero uno diría, realmente si estuviera consciente, no estaría haciendo eso, ¿no? Entonces, Sí, como que hay muchos niveles de conciencia, exacto. ¿sí? ¿Te checa? Sí, sí, claro. Y sobre todo y yo creo que agregaría que muchas de las decisiones que a lo mejor no siempre tienen que ver con crimen, pero que tenemos, no somos conscientes de las consecuencias reales hasta que las realizamos, ¿no? Entonces, solamente puedes analizar un posible escenario antes de eso, porque no podemos ver el futuro, no podemos ver qué sucede cuando cometemos un crimen. Bueno, ahí lo que se dice es que no se cosecha el mismo día que se siembra, ¿no? Ujú, Y dice un amigo, Remy Char, dice, si en el momento que yo estoy robando me cayera un rayo en la mano, o en el momento en que estoy diciendo una mentira, se me electrocutara la lengua,
pues no lo diría. El problema es que la consecuencia viene después y Ujú, entonces le jugamos como a que yo soy tan listo que me voy a poder escabullir, ¿no? O escabullir de esa consecuencia, ¿no? ujú. Este, entonces, pero el, eh, planteas algo que de alguna manera sí me hace brincar cuando dices que, ok, son asesinos, pero ahí hay un aspecto crítico. El, bueno, déjame terminar lo del tema de la conciencia, Ujú, porque una abogada amiga que trabajaba con presos en penales, presos de alta peligrosidad, ujú. asesinos seriales y todo esto, ella dice que cuando hablaba con ellos no eran conscientes del daño que habían hecho, ni a quién se lo habían hecho. Eran como Ujú. máquinas, ¿no? De matar. Pero cuando ella se ponía a hablar con ellos y hacerles ver que el sufrimiento que habían causado a la viuda, a los hijos de esa persona que ellos habían matado, en el momento que ellos contactaban con el dolor, jamás volvían a hacerle daño a nadie. Generaban empatía. O sea, que muchas veces ellos, estos asesinos, estos sicarios, matan porque están en un nivel de inconsciencia, no están pensando. O sea, Ujú. si estuvieran pensando, no lo harían. Si estuvieran conscientes, menos lo harían. No están viendo las consecuencias, no están en ese momento ni tomándolas en cuenta, pero tampoco, también están siendo muy inconscientes del daño que están haciendo a quien se lo están haciendo, ¿no? Exactamente. Este, no es desde mi punto de vista, no es un problema de expectativas racionales, de decir, ah, pues, si mato a la pena es de tanto, y si no y si, como antes decían, no es lo mismo ser ladrón que ser asesino, y entonces el Ujú. ladrón se cuidaba de no asesinar, ¿no? Sí. Este, ¿Esto qué te dice? Justo con esta parte de los niveles de conciencia, no sé si creo que es el primer capítulo que dice Alejandro. Comencé a ver a las personas, yo ya no veía el mundo como como un lugar donde había personas cuerdas y locas, sino como un mundo donde había personas más locas que otras. Con esta parte yo creo que podemos analizar estos niveles de conciencia. Creo que estas personas, y siempre lo he creído así, eh, las personas que, o sea, yo estoy segurísimo que obviamente a veces no somos, la mayoría de las veces no somos conscientes del daño que estamos tratando y en este momento en este sentido de estos asesinos seriales, pues claro que ahí nos estamos metiendo en temas un poquito más psiquiátricos, ¿no? Personas que de verdad en su perspectiva y en su realidad no pueden o no pudieron en ese momento, porque Ujú, eso pasa mucho con asesinos seriales, que objetivizan a las personas y al hacerles un objeto, entonces pierde la calidad de persona, pierde la dignidad que tiene cada persona y entonces ya es como un muñeco de trapo normal y por lo tanto ya no siento, ya no es igual a mí y ya no siento esta empatía y por lo tanto puedo asesinarlo brutalmente y para mí no representa gran cosa. Eso es lo que pasa con algunos asesinos seriales que no, su cerebro no aprendió o no tiene esta capacidad de enlazar con otras personas, aparte de otras cosas que tienen, ¿no? Creo que es un caso, se tiene que analizar por cada uno de los casos. Em, un poco lo que plasmo en el libro es el hecho de que justo parte de los niveles de conciencia dentro de los protagonistas, a lo mejor sí es cierto, nunca fueron tan conscientes de qué era lo que les iba a pasar y de que iban a terminar en ese psiquiátrico, ¿no? Al final de cuentas.
sino que el único nivel de conciencia que a ellos les concernía en ese momento era cometer justicia. Era esta parte impulsiva que si nos damos cuenta es otro de los rasgos que tiene un asesino serial. Y ese otro rasgo también representa o puede suceder, puede ser germinal de nuestra naturaleza humana. A veces somos impulsivos. Claro, no todos vamos a ser impulsivos y asesinar a otra persona, pero somos impulsivos en nuestras decisiones diarias muchas veces. Sí, sobre ese aspecto, es que era lo que te decía que me brincaba hace ratito este comentario que hacías, porque cuando hay un asesinato eh, y hay un juicio, podemos poner sobre la mesa del juez el cadáver, el asesino, el arma, el, las grabaciones, los testigos, pero lo más importante nunca lo hemos podido poner sobre la mesa de un juez. El aspecto crítico, la variable más preponderante. ¿Y sabes cuál es? No. Y es en base a ella que el juez va a dictar su sentencia. Ujú. Ujú. Que es el móvil o la intención. Porque, Lo que los orilló a hacerlo. ajá, nunca nadie ha puesto sobre la mesa de ningún juez a lo largo de toda la historia de la humanidad la intención, porque es espiritual, es algo invisible, no es algo que Subjetiva puedas ver y también. tocar, ¿sí? Ujú. El juez infiere y el juzgado infieren en base a la sucesión de eventos, a las acciones, a las declaraciones, cuál pudo haber sido ese móvil. Porque una cosa es la acción, pero lo que le da color a la acción es la intención. De hecho, por ejemplo, en el budismo se dice karma es igual a intención más acción. La pura acción de asesinar no los hace asesinos a ellos, porque a lo mejor ellos no tenían la intención de hacerlo, ¿sí? Ujú. Entonces, es la suma de estos dos factores. O sea, yo puedo pisar a una hormiga y matarla, pero yo no la había visto ni tenía la intención de matarla, pero la maté. Hice la acción, pero no tenía yo la intención. O a veces puedo tener la intención, pero no llevo a cabo la acción, ¿sí? Pero sí lo pensé hacer, ¿no? Cuando se junta el karma es cuando hay intención más acción, pero hoy día la gente no cree en el karma. ¿Tú crees en el karma? Sí, yo sí creo en el karma y también estoy tratando de entrar un poco más en la filosofía budista. Todavía no me meto tanto, pero sí me gusta. Y sí creo en el karma. Creo que no siempre viene en la manera en la que ahora lo esperamos y a lo mejor ni siquiera durante esta vida, pero sí creo en eso. Porque hay gente, ¿no? Una vez mi hija me decía, yo no creo en el karma, y hay la mayor parte de la gente hoy día es escéptica, el, porque, pero, o sea, básicamente la pregunta va acá, o sea, cuando hay un crimen, lo más importante es el móvil. Claro, no he leído los otros capítulos de tu novela, entonces no sé cuál sea el móvil ahí, ¿no? De que haya pasado. Que yo diría que cambia también. Yo creo que te vas a dar cuenta que a lo largo de la historia, ahora que estamos hablando de intención, puede que la intención vaya cambiando. No es la misma intención que la experiencia que los llevó al psiquiátrico, la misma que los va a hacer cometer crímenes a lo largo de la historia. Ok, el, ahora, cuando hablas de no fue un asesinato, fue justicia,
el, ahí normalmente los abogados plantean que hay 4 niveles de sanción, 4 tipos de sanción, de cuando uno comete algo, ¿no? El primero es la sanción personal, que yo me pueda arrepentir, que pueda sentirme inquieto, que no pueda dormir, que sude, que me sienta perseguido, o sea, ¿sí? Y La que culpa. venga este arrepentimiento personal de por qué lo hice, no lo debía haber hecho, etcétera, ¿no? Pero hay gente que tiene la piel muy gruesa como de elefante y ya todo se le resbala, ¿no? Como de cocodrilo y ya. Pero entonces viene la sanción familiar o social, que es que tu familia, tus amigos te rechazan porque dicen, no, pues eres un asesino, eres un ratero, eres un mentiroso. Entonces, este, pero hay a veces que la misma sociedad se criminaliza y entonces se vuelve permisiva. Entonces viene el tercer nivel de sanción, que es la sanción del gobierno, que se llama la sanción del Estado, que para Ujú. eso tiene leyes, policías, cárceles, jueces, etcétera, ¿no? Y que se supone que es una justicia ciega, ¿no? O sea, de que pues, si le hiciste, la pagas, ¿no? ¿Sí? Sí. Y estos tres pues, nos costan porque son materiales, son mundanos. Y luego se habla de este cuarto nivel de sanción, que es la sanción espiritual, ¿no? O sea, el castigo divino o el karma, ¿no? Pero cuando la gente pues, no cree en nada espiritual, como pasa hoy día en mucha gente en el mundo, pues es como si ¡pac! Se cortaran el cuarto dedo, ¿no? Y nada más les quedan estos tres. Entonces, si yo ya me volví un cínico, si la sociedad en la que vivo es totalmente criminalizada y permisiva, y si el Estado es corrupto, entonces, como dice un, un monje Theravada Bhikkhu, este, o sea, el, o sea, si no tienes fe, pues él decía, déjate busco la frase mejor, Ujú. porque le estaba confundiendo, es que le estaba confundiendo ahorita con una frase del Buda, que el Buda dice, si no tienes fe, pues haz lo que quieras, ¿no? O sea, es como no tienes fe en el cuarto dedo, pues Sí. ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Que un No, no poco en va en base a allá. ajá, Esta, ahora que lo mencionas, sí, no se menciona absolutamente nada de la parte espiritual dentro del libro y eso es parte de la naturaleza de esos personajes. ajá, Como si estuvieran, como si de repente estuvieran ahí en la borda, abandonados, ¿no? Abandonados todos por la parte espiritual y solo quedan ellos, entre ellos, estarse pues haciendo cosas. Eso yo creo que es algo que vas a ver, que también es una perspectiva interesante de la vida. ok, ahora ahí aunque más o menos entiendo aquí está, la frase, te la voy a compartir acá. Ujú. Dice, la del Bhikkhu Nandisena, dice, si una acción madurara inmediatamente, nadie se atrevería a realizarla, ¿no? Este, o sea, refiriéndose a esto, de si la sanción llegara inmediatamente apenas acometo la acción, pues nadie se atrevería, ¿no? A realizarla. Pero siempre apostamos a que no va a llegar esa sanción o estamos inconscientes, ¿no? De esa, el, Ujú. ahora entiendo por qué no está incluida la parte espiritual en el libro, porque de hecho, pues creo que ninguna novela negra que haya leído yo venía incluida esa parte. Pero sería interesante incluirla ahora que lo mencionas. En alguna novela negra estaría Ajá. interesante, sí. Pero la pregunta era, ¿por qué no la incluiste?
¿No la pensaste? ¿No piensas que es importante? Este, Pues, mm, yo creo que para empezar, a esa edad no era tan espiritual. Yo he empezado a trabajar la parte espiritual apenas hace un par de años. Sin embargo, parte de esta teoría, y de nuevo no quiero a lo mejor profundizar porque sé que hay muchísimas aproximaciones de teorías existencialistas, pero me enfoqué en la parte existencialista de cómo una persona define quién es. ajá, Cómo define quién es a través de las acciones tangibles. Entonces, como hay tanto, como se enfoca tanto en las acciones tangibles, la parte espiritual hasta cierto punto es intangible. Y de hecho hay filósofos existencialistas que decían que Dios había muerto, ¿no? No me acuerdo quién fue, que dijo Dios Nietzsche, ya falleció. Nietzsche, Ah, exacto, gracias. sí, Y además es sí. otra manera de explorar la realidad. ¿Qué es real? Todo lo que podemos tocar, solamente lo que podemos tocar. Entonces, con base en estas premisas, carece un poco la espiritualidad, que no quiere decir que no exista o no crea que no exista. Yo me considero una persona espiritual hoy en día. Ajá. Bueno, esta parte nos metería a un debate más profundo allá, Profundo. que si quieres en algún momento, si nos da tiempo, entramos, pero este, ahorita me brincaba, o sea, Friedrich Nietzsche fue el que dijo, esa frase, Dios ha muerto, Ujú. pero la que me gusta más es la que escribieron algún estudiante en el movimiento del 68 francés, Ok. este, en una barda que dijo, Nietzsche ha muerto, firma Dios. Ah, creo que sí la he visto. ¿Sí? Entonces se hizo Sí. pero bueno, eso nos llevaría a un tema que también es muy profundo, que no quisiera tocar ahorita, Ujú. que es si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios, ¿no? Exacto, sí, esa es una pregunta fundamental bastante difícil, Ajá, pero si quieres, complicada. en otro momento entramos en eso, pero ahorita para regresando en la novela, el, Ujú. o sea, déjame decirte que, o sea, el primer capítulo, o sea, porque sí quería leer algo para, aunque había visto, pues, las entrevistas, o sea, los videos que pones ahí en YouTube. internet y todo esto. Ujú. O sea, me parece, o sea, muy bien escrito y que tiene mucha facilidad de contar y de ir envolviendo. Gracias. Este, déjame decirte, o sea, sinceramente, o sea, me gusta ser muy transparente, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo decir mentiras. Ujú. Yo no tenía ningún interés ahorita, te decía, de leer ninguna novela, ni novela negra. No porque tenga nada contra el género, sino porque tengo pues mucho trabajo y el poco tiempo que tengo lo dedico a estudios de textos más espirituales, ¿no? Ujú. Como que mi enfoque cambió, ¿no? Hacia Sí, allá. tus intereses. Pero déjame decirte, y no soy gente que dice cosas por decirlas, sino que, o sea, prácticamente, o sea, en la trama sí me estabas atrapando, ¿no? De decir, ah, caray, a ver qué sigue, ¿no? Ujú. No sé si tenga yo el tiempo de dedicarle, te digo, tengo muchas cosas así de leer. Entonces, pero parte de esto va a la pregunta a la que quiero llegar, ¿no? O sea, el arte, yo me baso en lo que decía Albert Camus, de que el Ujú. artista no necesita explicarle a nadie o darle una razón de por qué hace lo que hace, ¿no?
el arte se justifica por sí mismo. La novela Ujú, tiene su razón de ser en sí misma, ¿no? No tanto como el arte por el arte de que pues hago una pintura y la quemo y ya que nadie la vea, nada más la vi yo. ujú. Este, o sea, de alguna manera, cuando tú escribes, ¿escribes para ti o escribes para un lector? No sé si te Mm. has hecho esa pregunta. Sí, sí me la he hecho. Y me la he hecho en diferentes momentos de estos 10 años, la verdad. Ok, ¿y cuál es tu respuesta? O no, Yo creo que yo creo que siempre he iniciado escribiendo para mí, porque al final de cuentas, cuando yo decidí ser escritor, no decidí ser escritor a los 14 o 15 años diciendo quiero escribir para ellos, quería yo aprender a escribir. Y ajá, parte de aprender a escribir era pues, escribir lo que yo quería, cómo me sentía, o esta novela. Sin embargo, yo diría que el escribir para mí y el escribir para un lector, actualmente esas dos ideas conviven simbióticamente dentro de mí. Porque si bien es cierto que yo nunca voy a escribir algo que no quiera escribir, desde el inicio siempre voy a escribir temas que quiero escribir, ideas que quiero escribir, aunque esas ideas sean contrarias a lo que yo creo, pero que yo quiero debatir. Sin embargo, sí planeo siempre, y es por eso que quise publicarme, porque estoy por la parte de autopublicación. Yo quería ver quién allá afuera compartía mi punto de vista o también quién no lo compartía y lo podamos debatir. Como que lo que yo quería era abrir la conversación. Entonces siento que dentro de ser escritor siempre están estas dos ideas conviviendo. Siempre tienes que pensar en, digo, a lo mejor, o sea, en la corta carrera que llevo, ¿verdad? Pero siempre estoy pensando en el lector, como si yo le hablara al lector, pero con temas que surgen a partir de mí. ajá. Me, me gustó mucho la edición, o sea, creo que es un buen trabajo, o sea, o sea, casi te diría que quizás aunque nunca lo vi así, Ujú. pero proyectándome diría, bueno, a lo mejor a los 20 años me hubiera gustado poder haber logrado lo que tú lograste, ¿no? O sea, lograr un libro, o sea, bien impreso, bien editado, y ahora además, hasta además con este recurso Con software. digital, que, que, que entré, ¿no? Y quise ver, bueno, qué habías puesto ahí, ¿no? Ujú. El, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué escribir novela negra en el año 2020? O sea, bueno, a principios del tercer milenio, ¿no? O sea, Ujú. cuál es? La Porque motivación. todo lo que hacemos tiene un porqué, Ujú. ¿no? Un móvil, una Sí. intención, la que hablábamos hace rato. ¿Qué es lo que te lleva a escribir esto? Em, yo creo que parte de lo que me motiva a escribir novela negra es entenderme a mí como un ente que también tiende a ser rebelde. Yo no tiendo a ser criminal, eso sí, pero tiendo a ser rebelde. Yo creo que Ujú. tengo una personalidad. Me gusta romper esquemas, me gusta romper barreras en el sentido de, me gusta a veces ir en contra de la corriente. Y siento que la novela negra se presta mucho para poder narrar este tipo de cosas. Además de que los recursos de ficción en novela negra es para mí, es la mejor manera de plasmar la crueldad del ser humano, que también se podría plasmar por fantasía, que es otro de los géneros que me gusta y cuyos recursos literarios sirven de una manera igual, digamos, plasmar temas crudos, fuertes, pero de una manera discernida. ¿Cómo la disiernes? Mediante una narrativa de ficción y esa narrativa de ficción pues es un crimen que funciona de una manera diferente porque
es muy diferente cuando lo ves en las noticias y solamente te causa impresión las fotografías de las personas muertas y a lo mejor no ves lo que hay detrás de todo eso, porque a lo mejor no era la intención comunicar otra cosa más que un asesinato, pero dentro de una narrativa de novela negra tienes más cosas que puedes comunicarle al autor dentro de todo este crimen, ¿no? Dentro de cómo se resuelve eh, y dentro de los mismos personajes, de sus Ajá, argumentos. ¿cómo qué cosas son las que tienes más que comunicar? Bueno, me gusta mucho y todo esto lo he comunicado en La otra vida de Rebeca Smirnoff y me gusta escribir al respecto, es la parte de estamos condenados a ser libres, el hecho de qué es lo que estás dispuesto a hacer por tu libertad, por recuperarla, hasta dónde estás dispuesto a llegar y el hecho de, yo creo que lo vamos a ver a lo largo de toda la narrativa, todos los personajes siempre se encuentran con obstáculos. Estos obstáculos son, pueden ser personas que les impiden progresar o situaciones crueles que les impiden progresar también. Entonces, el hecho de romper estos esquemas, esta parte de luchar aunque te quedes manco después de la lucha, pero lograr tu convicción. Ese tipo de filosofía es la que me gusta plasmar. Ahora, ¿qué es la libertad para ti? ¿Cómo entiendes la libertad? Yo entiendo la libertad como otra condición de la naturaleza humana, aunque algunos filósofos dirán lo contrario. Eh, Entiendo la libertad como una característica fundamental de ser humanos. Y esa característica fundamental la tenemos sí o sí, estemos donde estemos, en las condiciones en las que estemos. Sin embargo, esa misma condición de libertad es la que nos puede llevar a autosabotearnos y ceder esa libertad, cayendo presos de otra persona, cayendo presos de lo que sea, ¿no? Pero también podemos, debido a que según lo que yo estoy pensando, una de las características de la libertad es que se puede ceder, también se puede recuperar. El hecho es que no se cede y se recupera fácil. Sí, sobre ese punto, el, o sea, cuando hablabas y un poco el sabor que me dejó la lectura del primer capítulo, es un punto crucial y lo has mencionado ya 2 o 3 veces a lo largo de la plática. Ujú. O sea, como si de repente uno pudiera ser víctima de las circunstancias o víctima de los demás. El, y normalmente los expertos hablan de que somos víctimas o responsables, ¿no? Este, hoy día tenemos una sociedad más victimizante o que se Victimizante. victimiza más. Es más, tenemos un presidente que lo hace todos los días, este, que se pone a chillar, soy el más golpeado y criticado de la historia. A Y repartir bueno, culpas. y saca este lado que tenemos todos de nuestro lado chillón, ¿no? De, pero del otro lado está la parte de la responsabilidad, de que plantea de que yo soy responsable de mis actos, yo soy responsable de las consecuencias de mis actos Ujú. y yo soy generado por mis actos. Es incluso la definición de uno mismo, ¿no? Ahí es, por eso es esta parte de cómo obtienen ellos mismos la definición de sus personas con base en las acciones y decisiones que van tomando a lo largo de la historia. Y sí creo que es algo que se salva y es algo muy importante el hecho de ser responsables de las consecuencias de los actos que hacemos. Ajá, pero yo no fui formado con esas 3 premisas.
Este, incluso mi hermana mayor me decía que su psicólogo le decía: "Tú no eres responsable de tus actos, porque tú estás condicionada por el entorno, por el contexto, por la sociedad". Entonces, Ujú. esto ligándolo a lo que tú decías, yo nazco en un 94 violento, este, pero el la antítesis lo que plantea es, to o sea, no importa que el contexto te presione, para que hagas algo, tú siempre tienes la última palabra, aunque te digan: "Si no lo haces, te mato", pues mátame, pero no lo voy a hacer, ¿no? Exacto, exacto. Este, pero plantea que uno es dueño de las consecuencias de los actos, que era lo que hablamos hace rato, y plantea que uno es generado por los actos. O sea, Ujú. que uno es Totalmente. arquitecto de tu propio destino. No Ujú. importa que vivas en medio de una corporación de policías corruptos, o sea, siempre puede haber el único policía honesto en esa corporación. El hecho de que todos los demás lo sean no implica que tú también lo seas, ¿no? Exacto. O que Eh, tengas que serlo. exacto. Entonces, pero de alguna manera 2 o 3 veces has mencionado, bueno, es que es su circunstancia, es que fueron obligados, o hay otros que son más malosos, que de alguna manera son más crueles, o que son más fuertes y que se aprovechan, ¿sí? Ujú. Este, ¿crees en esto de que uno es víctima de las circunstancias, víctima del contexto? Em, no, yo no creo necesariamente que las personas somos víctimas de las circunstancias. Creo que somos víctimas de cómo dejamos que esas circunstancias nos influencien o nos dañen. Las circunstancias siempre van a estar ahí. Puede haber circunstancias favorables o desfavorables o muy, muy crueles, claro que las hay, porque no quiero que se interprete como una falta de empatía para personas que están viviendo una situación extremadamente difícil. Eh, Sin embargo, sí creo que hay un factor en nosotros que nos puede hacer seguir luchando, que nos puede hacer seguir teniendo esperanza o seguir teniendo, seguir actuando. Y me gustaría a lo mejor aterrizarlo un poco y sobre todo toda esta idea que dijiste. Creo que esa es la razón germinal por la que decidí autopublicarme, porque pasé varias barreras, varios obstáculos y varios sacrificios y no estaba yo dentro de ciertas características comunes que un autor deba tener. Entonces me acuerdo que pensé y dije, mis personajes luchan por lo que sea, como sea, y llegan a donde quieren llegar. ¿Por qué no lo estoy aplicando yo en mi vida si lo escribí durante estos 10 años? Entonces eso fue lo que me dio la motivación de tomar un camino poco, bueno, no tradicional, pues. Y creo que eso tiene que ver con el qué tanto somos víctimas de las circunstancias, es la pregunta. ¿Qué tanto fui víctima yo de estar dentro, de querer entrar a una industria tan cerrada, eh, donde las personas, donde había muchas personas que también decían malos comentarios acerca de mi trabajo que lo han hecho, pues es tanto como yo lo permita, ¿no? A partir de eso surge el crecer como escritor, de críticas, malas o buenas, el trascenderlas para poder reescribir cierto manuscrito y tratar de mejorar la calidad y todo eso. Y es como que es algo que es más bien cómo respondemos a las circunstancias lo que decide si somos víctimas o no. Okey. El ¿Hasta qué punto te proyectaste en tu personaje? Porque, bueno, le pusiste tu mismo nombre. Sí. Creo que esta parte de que le puse mi nombre al protagonista inició como un simple ejercicio de escritura, donde a mí se me facilitaba un poco más escribir primera persona o lo pensé más fácil así, pensándome a mí o una parte de mí dentro de la historia. Sin embargo, me proyecto varias de lo que, varias partes de lo que pienso
lo proyecto dentro del mismo personaje, sobre todo en proteger a las personas que amas a toda costa, la parte de la fidelidad a las personas que amas, pero también esta parte de eh, no dejarte influenciar porque las circunstancias estén mal, sino buscar siempre una salida, aunque esa salida sea, obviamente no quiero llegar al, yo no, mi pensamiento o mis acciones no llegan a lo drástico que estamos viendo en el libro, claramente, no, pero sí el hecho de que siempre hay una salida se tiene que encontrar y pues a lo mejor esa salida requiere más esfuerzo de lo que creemos, pero pues al final de cuentas el beneficio de pasar ese proceso arduo es un beneficio mayor. Ajá, pero si tú llegaras a estar en la misma circunstancia de tu personaje, igual harías justicia por propia mano. Yo creo que esa pregunta la tendría que resolver en el mismo instante, pero yo creo que hay una probabilidad alta de que sí. Ajá, porque ahí la parte es a lo que nos ha orillado esta, por esto hablaba de estos 4 modelos de sanción, porque a lo que nos lleva esta sociedad es a que, ok, si falla la sociedad, falla el Estado, pues nada más me queda a mí ser Superman y yo impartir justicia. ¿Es eso? Sí, sí, pero eh, sí, pues yo creo que es esa un poco mi pensamiento, no desde, tampoco quiero ponerme a mí la responsabilidad de ser Superman, porque no es el caso, no es la opción de, porque la sociedad está quebrantada, ahora yo voy a llevarme todo ese peso encima, sino simplemente las convicciones con base en los núcleos más cercanos a ti, ¿no? Sí, en proteger a tu familia, claro, en proteger a los que quieres y en no dejarte aplastar por otras personas. ¿Qué te dejó escribir La otra vida de Rebecca Smirnoff? Pues me dejó muchísimas cosas. Me dejó una evolución de pensamiento, porque yo pienso que el hecho de haber escrito estas ideas también evolucionaron a lo largo de estos años, pero también me dejó una experiencia que yo veía muy lejana. Claro que la veía muy lejana hace 10 años. Siempre quise publicarme y nunca me imaginé ver este libro en físico o impreso, no porque no creyera que fuera capaz, sino porque simplemente no pasaba por mi cabeza. Eh, Pasaban muchos otros pasos que tenía que hacer antes de llegar a esto. Y el hecho de ver la otra vida de Rebeca Smirnoff publicada me deja, me deja un sabor de boca muy bueno, mucha esperanza, pero también mucha convicción y motivación para continuar pues tratando de construir mi carrera como escritor, que es lo que quiero. Ok, pero bueno, ahí la experiencia y el conocimiento un poco que tenemos de esto es que se dice que un, una persona puede publicar su libro, pero el reto es la distribución. O sea, porque luego Sí. dicen que existen las mafias de las librerías, entonces que no, o sea, lograste vencer la mafia de las editoriales, pero ahora está la otra mafia, ¿no? Que son las de, ¿cómo piensas, cómo se está distribuyendo el libro? Pues gracias a Dios llegué al sello Universo de Letras de Grupo Planeta, que la verdad es que la calidad que le dan a sus libros se la tratan de imprimir también a estos sellos de autopublicación. Mi libro está distribuido y de verdad que sí es muy importante la distribución. Los canales de distribución son de mucho peso. Está distribuido en todos los canales electrónicos, todos aquí en España, bueno, en Latinoamérica y en Europa. Y la única, porque pues tampoco es que yo sea una persona así que no tiene por dónde darle. O sea, aquí mi vulnerabilidad es que la parte física solamente viene en impresión bajo demanda. Y antes de que yo llegara a este proceso, no sabía que la impresión bajo demanda iba a ser carísima. Y entonces las ventas de impresión bajo demanda no iban a funcionar. Entonces lo que estoy haciendo es enfocarme en la parte electrónica
y a la vez tratando de hacer alianzas con librerías para llevar la parte física a los puntos de venta, que se ha visto bastante ralentizado por lo del COVID, claro, pero hay esperanza, sí la hay. Ok, y bueno, tienes otros libros, ¿no? De La Casa de las Cigarras y Pachamama. Esos son microrelatos. Son microrelatos que escribí para una antología que se publicaron los dos en España. Digamos que esas fueron mis primeras publicaciones antes de mi primera novela interactiva que fue Ambición, el año pasado, de hecho, que fue con un sello de autopublicación de Gandhi. Ajá. ¿De que la Pachamama te refieres a la La madre madre. naturaleza? Sí, lo llamé así. Este fue para un certamen en Barcelona de una antología que se llama Adelante en Davant, que celebra la lucha de la violencia contra la mujer. Entonces, ese microrelato que yo escribí justamente trata la violencia que sufre una mujer, pero no solamente la violencia que sufre, sino el momento en el cual ella decide ya no vivir esa violencia. Ok. Y bueno, hoy día el mundo está viviendo esta pandemia, este confinamiento, el que bueno, ha roto lo que se llamaba la vieja normalidad. Ujú. Y bueno, todavía estamos metidos en este desajuste, ¿no? Que causó la pandemia. ¿Qué expectativas tiene ahí la literatura en esta, y en especial la novela negra, en esta circunstancia que está viviendo la humanidad? Yo creo que en cuanto a expectativas de la industria en general, claramente va a haber muchísimos cambios, va a haber varios escritores nuevos y otros que a lo mejor ya no van a querer o ya no van a tener una posibilidad de publicación, porque eso también está pasando, sobre todo por esta parte que está pasando con las ferias del libro, que ya se están volviendo más electrónicas, entonces ya hay menos vacantes, etcétera. Y con base en el género negro, yo opino que el género negro, de hecho, está teniendo, o por lo menos lo que yo he estado viendo, hay personas que están empezando a consumir un poco más el género negro. No, yo creo que no se debe necesariamente a los temas que trata, porque el género negro no es un documental, no es una película gore, o dependiendo del libro, claro, pero sí siento que son temas con los cuales la sociedad se puede sentir identificada y que los pueden obligar a opinar o que los pueden obligar a actuar. ¿Qué le aporta tu libro al lector? Eh, yo creo que bueno, sí, la cosa más importante que aporta el libro es el poder, el recordarle a las personas o eso es lo que yo quería comunicar, recordarle a las personas que si se sienten presas dentro de su misma perspectiva, todavía existe esta esperanza de libertad, que no, el hecho de que nos sentamos a veces encerrados, que nos sintamos sin posibilidades, no quiere decir que no haya posibilidades o que estemos encerrados. Ok, no sé si en el libro lo tocas porque, como te decía, no lo he leído todo, pero en el sitio mencionas el, este concepto de una persona de fe. ¿Cómo entiendes ese concepto de una persona de fe? Lo entiendo desde la parte de no lo ligo a la religión solamente. Yo creo que una persona de fe es una persona que tiene esperanza en sus convicciones personales. Si su manera de tener fe es con base en la religión, con base en la espiritualidad o con base en su propia persona, eso le concierne a cada uno, pero sí creo que la fe es más que importante para lograr nuestras convicciones. Ah, ¿y tú en qué tienes fe? En fe religiosa o yo creo que tengo, En general. yo creo que tengo fe en muchas cosas. Tengo fe en cosas, en personas, en el mundo tangible como lo son en mí. Tengo fe en mí.
tengo fe en mi familia y en mis amigos, pero también tengo fe en una parte espiritual. En, trato de complementarlo de esa manera, tengo fe en todo eso. Ok. El, ¿qué más quisieras agregar? Em, tengo fe en mi proceso, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero agregar. Tengo fe en que mi proceso como escritor no ha terminado de construirse, pero va por un camino interesante para construirse y espero que los lectores de mi libro también, si no tienen fe, recobren esa fe y si tienen esa fe, pues simplemente que la refuercen con respecto a las convicciones personales. Ok. El, sí, hay otros temas que, bueno, tocamos, pero me gustaría dejarlo aquí para procesar esto. Y Uh si -huh. quieres, en algún otro momento podemos entrar y discutir esos otros temas. Sí, yo encantado. Este, sí, ahorita básicamente era un poco hablar de ti, de hablar de tu novela y hablar del contexto, ¿no? En el que surge, ¿no? Que era la parte importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo te agradezco mucho tu tiempo y que nos compartas esto, porque lo que quiero es de alguna manera transcribir esto y ponerlo en el sitio, en la carpeta, la revista que hacemos es difícil porque tiene nada más 12 páginas, Uh -huh. es muy pequeña, pero en el sitio sí tenemos más espacio para poderlo compartir ahí. Sí, gracias. Entonces, para que esto sirva y tenemos también pues la posibilidad de compartirlo en las redes sociales, ¿no? Donde llegamos a públicos más amplios, ¿no? Como a Uh través de -huh. Facebook o Twitter. Sí, muchas Este, gracias. entonces, no, al contrario, y bueno, una duda que tenía acá, tu apellido es Vilpa, Es mi seudónimo. Bueno, tu no sé si seudónimo, se le puede porque, llamar seudónimo. ajá, porque veía Vilchis. Exacto. Chis es tu nombre, Mi nombre es- es Alejandro Vilchis Palacios, ajá. pero surgió Alejandro Vilpa porque todo el mundo me llamaba Alejandro Vilchis y, sí, y también quería que saliera el apellido de mi madre. Entonces decidí componerlo y hacer Vilpa. Ah, ok, pero, o sea, este es tu nombre con el que quieres darte a conocer y todo. Exacto, como escritor, sí. Sí, entonces sí, me surgió esa duda, ¿no? Del Vilchis o Vilpa, entonces yo dije, no, no va a ser que lo hayan escrito mal en un lado y No, está bien así. Y yo obviamente te agradezco mucho esta plática. La verdad es que me pareció muy valiosa. No había tenido una plática tan detenida y tan analítica y me encantó. Me encantó que lo hiciéramos así. Gracias. ah, bien, pues espero que no haya yo hablado de más, porque luego se me da. No, estuvo genial. Estuvo genial. Gracias. No, gracias a ti, Alejandro, mucho éxito. La verdad que te felicito. Creo, me pareció muy bien, escrito. Tienes una manera muy, que me recordaba un poco esta manera de escribir de Ernest Hemingway, aunque él, Ah, de hasta Hemingway. donde entiendo, no, nunca escribió novela negra, Ujú. pero cuando leías, no sé si lo has leído a Hemingway, pero que No, no tanto. lo lees muy ligero, es muy accesible. Yo una vez alguien le dijo a Hemingway, le dijo, ah, pues esto está bien claro, muy sencillo, cualquiera puede escribir así, ¿no? Y él dijo, no, no, cualquiera escribe engorroso, confuso, o sea, escribir de una manera clara, así describir situaciones, es algo bastante
bastante difícil, que se requiere mucho talento o escuela o don, ¿no? De tenerlo. Y, y, y me pareció, o sea, que tu manera de escribir es muy, una manera muy, no sé, no es la palabra, que no encuentro la palabra, porque no es exactamente ligera, ¿no? O sea, que Natural. es muy fácil, que te va llevando la misma descripción, te va llevando esa parte, o sea, creo que tienes madera, así que sigue adelante, Gracias. sigue alimentando esa fe y sobre todo, qué bueno, te felicito por haberlo vencido el obstáculo y haberlo logrado la publicación en este esquema, y espero que la distribución también se logre. Y pues lo más importante, pues que llegue la otra parte, ¿no? Que son los lectores, que Sí, ojalá. sí, entonces, pues vamos a poner esto ahí, te mando el link luego Sí, para voy a ver si se puede poner este video ahí, o, o así como está, o editado, para y escribir algo sobre esta conversación. Ujú. sí, perfecto. Muchísimas gracias, Yuri, y estaría encantado de que volvamos a platicar más adelante. Me dará mucho gusto porque quedaron algunos de los temas más profundos, pero si En nos el aire, metíamos pero en no, eso, no no vamos a terminábamos acabar. ahora. Ok, pues Gracias, mucha Yuri. suerte en tu operación mañana, que todo Sí, salga muy bien, gracias. y mucho éxito. Gracias, estamos en contacto. Igualmente, Que mucho estés éxito. muy bien, Alejandra. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye.